hay algunas cosas que me han tenido bastante pensativo y sobre todo en lo relacionado con lo que uno ve en internet, a veces en las noticias y todo eso. Lo que uno más ve son lo que ha pasado durante ya hace muchos años y se sigue viendo ahora, son los escándalos sexuales que presentan hoy en día alrededor del mundo. ¿Cuántas personas hablan de diversos escándalos sexuales y todo eso? Porque lo que podemos ver es que la humanidad en la que nosotros vivimos está plagada de inmoralidad. Y esa inmoralidad en la cual está sumergida la humanidad no solamente está en la humanidad, sino que también está afectando a la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. Porque como decía, me ha tenido bastante inmerso, bastante reflexivo el mirar esos escándalos que surgen no solamente de la gente del mundo, no solamente de aquellas personas que tienen cargos en la iglesia tradicional, sino también como en la iglesia cristiana hay una gran cantidad de personas, líderes, pastores y eso, que se presentan estos escándalos inmorales. La inmoralidad está plagada en todo rincón y verdaderamente da mucha tristeza. Y es una de esas cosas que he venido meditando, que he venido apreciando, que he podido ver cómo entre más pasa el tiempo y la maldad aumenta, obviamente vemos todo este tipo de escándalos. Y la verdad, necesitamos mucha oración para que sea el Señor quien obre, porque solamente Dios puede sacar la iglesia del lodo cenagoso en el que ha caído, porque muchos están ahí. De hecho, recordaba las palabras del apóstol Pedro, cuando él hablaba y decía que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, él se hace una pregunta: ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Luego dice, y si el justo, escuche, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Imagínense, solamente piensa en esto. Solo piensa en esta frase: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto es algo que nosotros los cristianos debemos tener presente. ¿Por qué? Porque dice que un día estaremos ante el tribunal de Cristo. O sea, usted, créalo o no, tendremos que estar frente al tribunal de Cristo un día. De hecho, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y del versículo 10 en adelante, él escribió esto, escuche: porque es necesario que todos nosotros, hablando de quién, de la iglesia, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De eso estaba hablando el apóstol Pablo, hablándole a cristianos, que cada uno como cristiano recibirá lo que le corresponda, bueno o malo, según como haya vivido en esta tierra, es lo que Pablo dice. Así que esa presencia del Señor para pasar por ese examen de nuestra vida cristiana, nadie lo va a poder evitar. Nadie va a poder evitar ese examen de tener que estar en el tribunal de Cristo. Y en ese mismo versículo que acabamos de mirar del apóstol Pedro, él continuó diciendo, y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Escucha, Cristo pagó en la cruz del Calvario por la iglesia, por los que venimos a Él en arrepentimiento y fe. Él pagó el castigo que nos correspondía a usted y a mí como pecadores. Él pagó por nuestros pecados. Pero supongamos que nosotros vivimos de la manera en que a Dios no le agrada, que no da gloria a su nombre. Vivimos en pecado, vivimos haciendo lo malo. Seremos juzgados. Ahora, si Dios va a juzgar a uno de los que le pertenecen a Él, ¿qué podemos esperar de aquellos que no obedezcan el santo evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, si a duras penas por la obra de Cristo en la cruz, por los méritos de Cristo en la cruz, con dificultad aún ese que ha sido llamado se salva, sabiendo que somos salvos por los méritos de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque depositamos nuestra fe en Él,
Y es esa fe, la única que nosotros podemos traer. ¿Para qué? Para poder recibir el perdón de nuestros pecados sin merecerlo, obviamente, sin merecerlo. Y el don de la salvación, solamente en la fe. Ahora, si esos que se consideran justos o son más bien considerados justos, justamente por los méritos de Cristo, a duras penas nos hemos podido salvar como un tizón arrebatado del fuego, ¿quién entonces podrá salvar al impío y al pecador? ¿Qué pasará entonces? ¿Qué será del impío y el pecador? Eso es lo que se pregunta el apóstol Pedro ahí en ese pasaje. Note la sobriedad de esas palabras. Escucha, como iglesia no podemos entretenernos con el pecado de los que están afuera sin Cristo y descuidar el pecado de los que están adentro en la iglesia. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros vamos a juzgar los que están adentro y Dios se encarga de juzgar los de afuera. ¿En relación a qué nosotros juzgamos los que están adentro? Lo que decíamos días atrás. En relación al cuidado que debemos tener unos con otros en nuestro avance y crecimiento en santidad. Nosotros velamos por el crecimiento espiritual los unos de los otros. Es lo que dice. Pero miremos lo que quiere decirnos el Señor en base a esto, a nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de los Hechos. Capítulo 17, para que podamos apreciar el llamado que hace el Señor hoy. Hechos capítulo 17, y vamos a estar mirando dos versículos bien conocidos. Versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31, Hechos, capítulo 17. ¿Ya estamos ahí? Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria, y como iglesia decimos, amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y misericordia. Señor, verdaderamente sigues mostrándonos tu amor, tu paciencia, tu fidelidad, el anhelo que tienes de que nos acerquemos a ti, Señor. Padre, ayúdanos pues a ser receptivos a esta palabra, a atender lo que quieres hablarnos como iglesia, el llamado que nos haces hoy. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y poder atender hoy a este llamado. Reprende, oh Dios de los cielos, por favor, toda obra de Satanás que quiera venir a impedir la predicación de tu palabra, impedir que tu palabra sea escuchada, recibida y aceptada. Reprende, Señor y Dios, toda obra de la carne que se quiera levantar y aún toda distracción que quiera venir para que no atendamos a tu palabra. Ayúdanos a escuchar con atención tu voz, pero sobre todo a salir de este lugar con la firme intención de hacer conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro maravilloso y glorioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema que traemos para esta noche lleva como título el arrepentimiento, un llamado para creyentes e incrédulos. El arrepentimiento es un llamado para creyentes e incrédulos, para todos. Es un arrepentimiento lo que Dios busca constantemente. Cuando miramos este pasaje, nosotros vemos que
antes de estos versículos el apóstol Pablo estaba hablándole a los griegos. Y él estaba hablándoles acerca de un altar que él vio que estaba hecho al Dios desconocido. Pero ese Dios desconocido para ellos era el Dios conocido para el apóstol Pablo. Y entonces Pablo, ¿qué quiso hacer? Él quiso mostrarle a los griegos que ellos definitivamente tenían ignorancia. Los griegos eran aquellos que debatían y ellos se creían los más sabios. El resto eran un montón de gente burda que no tenía conocimiento. Y aquí el apóstol Pablo les muestra que aún ellos tenían cierta ignorancia porque no sabían quién era ese Dios desconocido al que le habían creado un altar. Y él pasa a darles su significado. Y él comienza a decirles que hubo un tiempo cuando Dios dejó de que el paganismo siguiera su curso, de que el mal estuviera a flote, pero que la luz ya había venido al mundo. Ahora Dios le dice a los hombres, entonces, de todas partes, que acudan a Él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque la luz vino. Por causa de la luz. Y es que la luz obliga a la responsabilidad, crea responsabilidad. La luz te hace ver. Usted llega a una habitación oscura. Y usted es de esas personas organizadas que deja un bolso allí, los zapatos allí, la camisa por allá y todo eso. Y cuando usted entra al oscuro, usted no ve nada. Pero al encender la luz, usted dice, oh, ¿qué pasó aquí? Todo está tirado. Por ende, ya eso te está diciendo, oye, necesitas organizar. La luz crea responsabilidad. Cuando viene la luz a este mundo, muestra que había una mala actitud hacia Dios y que había que tener responsabilidad para acercarse a ese Dios que trajo la luz, que fue Cristo mismo. Entonces dice ahora que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué cosa? Que se arrepientan. Entonces Dios trae este mensaje y el apóstol Pablo, hablándole a los griegos, hablándole a la iglesia, hablándonos a nosotros ahora, entonces presenta a Dios y lo presenta primero como el creador de su obra pasada. Luego les presenta y nos presenta a Dios como el redentor de su obra presente. Pero Pablo no se quedó allí. Él continúa mostrando entonces a Dios como juez de su obra futura. Eso es lo que él hace aquí. Mire lo que él dice exactamente en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de entre los muertos. Él confirmó, Cristo se levantó de entre los muertos, el poder de Dios lo levantó de entre los muertos, y ese levantado de entre los muertos vendrá a juzgar. Él traerá juicio sobre la tierra. Y cuando Dios juzgue, escucha, será un juicio justo. Nadie podrá decir que Dios es injusto. Los pecadores que no reciban el evangelio de Jesucristo no podrán pararse delante del trono de Dios y decir, Dios, usted es muy injusto. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido expuesto, porque el evangelio ha sido predicado, porque a todos se les ha dicho lo que Dios quiere, lo bendecido que seremos si atendemos a su llamado. Y entonces Él dirá, el evangelio fue predicado y no lo atendiste, pisoteaste la sangre de mi hijo, serás juzgado por ello. Eso va a pasar, el juicio vendrá por medio de un juez. Y ¿sabe? Ese juicio vendrá por medio de un juez que justo tiene la señal de los clavos en sus manos y en sus pies. Como quien dice, mira, aquí está la señal, yo fui y morí en la cruz del Calvario para darte salvación y la rechazaste. Y la rechazaste por vivir a tu manera, por vivir como querías y no a mi manera. Él es quien ha sido resucitado entre los muertos y Él es el que va a juzgar este mundo. El apóstol Pablo siempre presentó la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo de los muertos es una declaración dada para que todos los hombres la creamos.
Es por eso que Dios aseguró a todo ser humano que un día habrá juicio. Todo ser humano sobre esta tierra sabe que un día habrá un juicio, aunque muchos lo rechacen, aunque muchos no lo quieran reconocer, en el corazón del hombre, ahí está sembrado. Un día habrá un juicio. Un día tendremos que estar delante del Señor, en el tribunal de Cristo, delante del trono, del gran trono blanco. Créanlo o no, allí estaremos. Créanlo o no, la iglesia y en los perdidos tendremos que estar delante de Dios. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Unos para recibir galardones, otros para ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Allí estaremos, hermano. Allí estaremos. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje de Hechos capítulo 17, podemos apreciar algo muy particular. Este pasaje está expresamente dirigido para los pecadores que no conocen al Señor, para aquellos que no han sido salvos, para aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero al mismo tiempo es un recordatorio para la iglesia de que nosotros nos arrepentimos y necesitamos seguirnos arrepintiendo, porque se tiene que cumplir la palabra dada por el Señor, por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, esa confesión es el arrepentimiento, venir arrepentidos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero no para que sigas haciendo lo mismo, no para que sigas practicando el pecado, no para que sigas haciendo lo malo, no, es para que abandones el pecado, no para jugar con la gracia. Dos pastores muy reconocidos en los Estados Unidos, el pastor John MacArthur y el pastor Paul Washer, ellos dos son líderes norteamericanos reconocidos porque ellos hoy siguen predicando con firmeza y valentía a la nación y a todo el mundo la necesidad del arrepentimiento. Ellos están haciendo como hizo el profeta Jeremías, que predicó la palabra en su época, haciendo que la iglesia también viniera al arrepentimiento. Él está haciendo un llamado, Jeremías, y estos pastores están haciendo un llamado de emergencia, un llamado enérgicamente a la iglesia para que venga al arrepentimiento. Sin duda, necesitamos, hermanos, en Latinoamérica, hombres y mujeres fieles a Dios, que verdaderamente prediquemos enérgicamente el evangelio del arrepentimiento, que la iglesia y que el mundo venga a Cristo arrepentido. Porque habrá un juicio. Dios juzgará los seres humanos, levantará a los muertos y juzgará a los vivos. Y como decía al inicio, hay un vestigio de inmoralidad tan grande en el mundo que también está cobijando la iglesia. Por eso necesitamos hombres y mujeres que nos levantemos a predicar sin temor el verdadero evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio de Jesucristo. Y enseñar lo que otros enseñaron. Ahora escucha. Para un gran avivamiento, para mucha gente hoy, el avivamiento en las iglesias es eso que muestran por ahí en internet. Un avivamiento es un montón de gente brincando como locos en el salón, cogidos como si estuvieran de la luz, vomitando y ensuciando el piso y poniendo a los hermanos a trapear. Eso no es un avivamiento. Escucha, un verdadero avivamiento es donde las almas vienen en arrepentimiento al Señor, vienen buscándolo a Él y desean con todo su ser vivir en obediencia y vivir para agradarle a Él. Eso es un avivamiento, pero escucha, para que haya un verdadero avivamiento, la iglesia tiene que venir al arrepentimiento.
Si la iglesia no da un ejemplo, un testimonio genuino, si la iglesia no está en un arrepentimiento real, no va a haber un avivamiento en el inconverso tampoco. Primero, la iglesia tiene que estar en arrepentimiento constante para que el mundo venga en arrepentimiento genuino adelante del Señor. Pero es la iglesia quien tiene que comenzar este paso. Para que se pueda llamar al incrédulo al arrepentimiento, la iglesia tiene que estar viviendo en arrepentimiento constantemente. Mire, nosotros en este momento estamos viviendo tiempos bastante complicados y turbulentos, caracterizados por un aumento del rechazo de las verdades del evangelio. ¿Qué vemos alrededor de nosotros? Gente que rechaza, gente que disputa, gente que contraría, gente que no cree en el evangelio, gente que se para y dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Un montón de gente que lo único que busca es qué tiene de malo, pero no miran la gloria de Dios, no miran si glorifica a Dios, no miran si bendice sus almas. No, estamos viviendo en un mundo donde están rechazando las verdades del evangelio. Eso no es un secreto. Por eso hay tanta persecución a la iglesia del Señor. Y por eso es que ha aumentado la inmoralidad. Es lo que sucede. No hay moralidad. Y todo apunta a que se avecinan tiempos peores, hermano. No espere que todo mejore, no. Se avecinan tiempos peores. Lamentablemente, le digo, lamentablemente, son muy pocos los pastores los que se están atreviendo a predicar el verdadero evangelio. Hoy en día, ¿sabe qué hay en las iglesias? Modernismo. Atraigamos al mundo con el mundo. Atraigamos al mundo con la música del mundo. Atraigamos a los jóvenes con las cosas del mundo. Y traigamos al mundo a la iglesia. ¿Sabe qué pasa cuando atraemos al mundo a la iglesia con estrategias del mundo? Lo único que podemos concebir es mundanos en la iglesia. No, la iglesia necesita hombres, mujeres, niños, adolescentes. Escucha, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes cambiados, transformados porque han venido arrepentidos delante del Señor. En un arrepentimiento genuino y verdadero. Se necesitan hombres y mujeres que prediquen el evangelio genuino. Y que se traiga a la iglesia la necesidad del arrepentimiento. La iglesia necesita entrar allí. Es así. Constantemente. Y necesitamos mucho valor para poder tocar y abordar temas como este. Que aparentan ser simples y obvios, pero que verdaderamente es fácilmente ignorado y malinterpretado por muchos hoy. Nosotros miramos a nuestro alrededor y es verdad, se han escrito muy buenos libros, hay muy buenos escritores, se ha escrito el evangelio de muchas maneras y claro, celebramos por ello. Porque hay muchos que han escrito bastante acerca del evangelio. Se ha predicado, se ha enseñado, así es. En múltiples ocasiones se ha enseñado que el evangelio no es solamente para incrédulos, sino también para los que ya estamos en Cristo. Pero muchos en la iglesia lo han olvidado. Y entonces hay que recordarle al cristiano que no solamente el inconverso se arrepiente, sino que usted y yo necesitamos vivir en arrepentimiento constante, porque dice la escritura que cada día trae su propio mal. Hoy ya se va a terminar. ¿Quién te asegura que mañana vendrá primero? No hay mañana hasta que no llega. Ahora, si mañana llega, vas a tener que enfrentar los males de mañana. ¿Y qué vas a enfrentar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo vas a actuar? Y en la noche, entonces te acuestas a dormir como si no hubiera pasado nada. No, necesitamos esa comunión con el Señor y ese arrepentimiento constante. Hasta esta hora, todos los que estamos aquí, sin excepción, todos hemos pecado contra Dios. No hay uno solo aquí que no lo pueda decir. Todos hemos pecado contra Dios y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos venir al Señor en ese arrepentimiento. El arrepentimiento es para creyentes, el arrepentimiento es para incrédulos. Y ese arrepentimiento nos llama a vivir una vida constante de cercanía al Señor.
constantemente. Y el Hijo de Dios, el cristiano verdadero, necesita que se le esté recordando que la gracia del Evangelio tiene un origen. Tiene un origen. Escucha, la gracia que dio origen al Evangelio proviene de un Dios santo que no trata con ligereza el pecado, ni en el incrédulo, ni en el cristiano. Él no es un Dios alcahuete, hermanos. No es un Dios alcahuete. El avivamiento que tanto deseamos ver en nuestra región y mucho más allá, nunca llegará, escucha, si el pueblo de Dios no viene a Dios primero y tiene una verdadera relación con Él. No va a haber un avivamiento así. El arrepentimiento no garantiza el avivamiento, pero para que haya un avivamiento y para que un avivamiento pueda producirse, se requiere la humillación del creyente delante de aquel que puede llamar las cosas que son como son y que llama las cosas que no son como si fueran. Es el Señor. Cada pastor de una iglesia no es el Espíritu Santo, es el pastor de la iglesia. El pastor no es el Espíritu Santo, el pastor no es el que cambia, el pastor no es el que convence, no. Pero el pastor tampoco es el Espíritu Santo para saber quién está arrepentido y quién no. Pero tus frutos muestran cómo estás y cómo no estás. El pastor no sabe si usted está en una práctica de pecado constante, pero tu estilo de vida muestra verdaderamente cómo eres. El Espíritu Santo es el que determina todas las cosas. Y Él es el que sabe todas las cosas, no es el pastor. Sin embargo, es la responsabilidad de los pastores exponer la palabra de Dios. Y entonces es el poder del Espíritu Santo quien traerá a las almas al arrepentimiento y aún a su propio pueblo. Los acontecimientos inmorales que nosotros vemos en la televisión, en el internet, lo que vemos en lo que estamos viendo en los últimos años, en este tiempo, tanto en nuestra ciudad como de manera internacional en todo el mundo, le voy a ser sincero, me ha inquietado bastante. Como decía al principio, y me ha quebrantado bastante el mirar el mal ejemplo y el mal testimonio de muchos que se dicen cristianos. Uno ve a muchos que se dicen cristianos y uno preferiría, uno le gustaría poderle decir, no, por favor, no digas que eres cristiano, que eres cristiana, porque tu comportamiento es tan perverso que no deberías abrir la boca a decir que eres cristiano o cristiana hasta que no vengas a un arrepentimiento genuino delante del Señor. Y esto da tristeza. Da mucha tristeza. Y entonces, cuando uno se siente así, con esa aflicción a causa de tanto pecado en la iglesia, muchos dicen, pastor, pero el Señor no está pues en control de todo. Sí, es verdad, el Señor está en control, pero el hecho de que el Señor está en control no evitó que el Señor Jesucristo llorara y se lamentara por las consecuencias que le iba a venir al pueblo. Un pastor que ama la iglesia, un pastor que ama al Señor, un pastor que ama las almas del Señor, sabe que el Señor está en control, pero se entristece porque sabe las consecuencias que le vendrán a la iglesia, la disciplina que traerá el Señor, el azote que traerá el Señor. Y lo más terrible de todo es que saldrá a la luz si verdaderamente son iglesias, son cristianos o no lo son. Y eso da dolor. Que todo pecado va a traer consecuencia. Traerá sus consecuencias. Y es inquietante. Por eso yo mismo me preocupo y clamo y lloro al Señor y suplico al Señor por cada uno de los que hacen parte de la iglesia cuando sé que su comportamiento no es agradable al Señor.
Cada vez que yo me entero de personas que saben que están mal, que están pecando delante de Dios, que no están haciendo las cosas adecuadamente y aún siguen así y no se arrepienten y siguen igual, es angustiante porque yo sé que el azote del Señor vendrá, porque yo sé que Dios va a tomar cartas en el asunto, porque Él no pasa nuestro pecado superficialmente, Él no lo toma de manera ligera, Él traerá las consecuencias del pecado. Recuerdo una historia que recién llegué al Señor, escuché en una iglesia, de un joven que nació en el Evangelio, en su casa, y él servía al Señor y ministraba en la iglesia, y en cierta ocasión, en la universidad, los compañeros lo convencieron de ir a una fiesta de la universidad. Y él en su casa habló y dijo, y sus padres le advirtieron, mira, eso no trae nada bueno, ¿qué vas a ir? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué va a pasar? Y él dijo, pues, ¿qué tiene de malo ir a esa reunión? Somos compañeros de universidad. Yo solo voy de la casa a la iglesia, de la iglesia a la universidad. No veo que tenga de malo ir. Y él fue a la fiesta de la universidad. Allí él estaba completamente decidido a no consumir licor. Le dieron una bebida, no, esto no es licor, esto es gaseosa, no sé qué, y estaba con licor. Y le daban y se embriagó. Terminó teniendo relaciones con una joven. Y cuando despertó, en el espejo decía, bienvenido al mundo del SIDA. La joven tenía SIDA y tuvo relaciones con él y lo infectó de SIDA. Él se arrepintió, oh sí, él lloró al Señor, oh sí, él gimió al Señor, oh sí, pero el SIDA no se fue. Tuvo sus consecuencias. ¿Te das cuenta? Nuestro pecado trae consecuencias. No podemos olvidarlo. Por eso el pastor se preocupa, por eso el pastor predica lo que predica, por eso el pastor enseña, por eso el pastor llama la atención, por eso el pastor dice, por eso el pastor habla, por eso el pastor está gimiendo constantemente diciendo, por favor atiende la voz del Señor, porque te vendrán consecuencias. Muchas veces no escuchan. Eso pasa. Mire, entienda, no ha habido una sola época en toda la historia de la humanidad que aún el mismo pueblo de Dios no haya tenido que experimentar consecuencias por su pecado. Que no haya tenido que ser disciplinado o juzgado. En ocasiones, severamente, por la falta de arrepentimiento. Usted ve el pueblo de Israel por la falta de arrepentimiento, por la falta de fe en el Señor. ¿Qué pasó? 40 años dando vueltas en el desierto. Después, ¿qué pasó? El cautiverio babilónico. Y así sucesivamente. Perdieron sus tierras, mataron familiares, hicieron estragos. ¿Por causa de qué? De su falta de arrepentimiento, por causa de su pecado. ¿Usted lo ve? Siempre ha pasado así. En la época de los jueces, en la época de las 7 iglesias, nosotros vemos mencionado en Apocalipsis también. Luego más adelante en otras épocas donde se levantaron predicadores, teólogos que enseñaron y predicaron el verdadero evangelio, siempre se ha predicado y cuando la iglesia no ha obedecido le ha venido las consecuencias de su pecado. Dios nunca ha pasado por alto el pecado ni del creyente ni del incrédulo, siempre traerá consecuencias. Es por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y lo que vemos en las escrituras, en los evangelios nos llaman a una vida de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro, en lo que citábamos hace un momento, recordó a la iglesia esta gran verdad en ese pasaje citado. La iglesia experimentará de primera mano el juicio de Dios. Primero vendrá a la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta? Y esa es justamente la motivación al hablar, al llamar la atención del pueblo de Dios, especialmente de la iglesia nuestra, de nosotros, hermanos, que lo recordemos. Que recordemos que así mismo como Jesús pasó el juicio
sobre aquellas 7 iglesias en la antigüedad, en Apocalipsis capítulos 1 al 3, asimismo Él ha de juzgar la iglesia cuando venga en su segundo regreso a la tierra. Él va a juzgar la iglesia. Primeramente comenzará por la casa. Cristo está tocando la puerta de la iglesia con las mismas palabras que tocó en aquella iglesia que decidió por falta de arrepentimiento sacar al Señor, y el Señor se quedó afuera de la puerta. Hay muchas iglesias donde el Señor no está dentro, sino que está afuera. Por causa del pecado, por falta de arrepentimiento, porque no tienen en cuenta. Le digo, esas iglesias donde traen el mundo a la iglesia, el Señor tiene que salir y se para afuera. Y se cumple lo que decía: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no es un pasaje para evangelizar. Esto es un pasaje de llamado de atención a la iglesia. ¡Ey! ¿Qué pasó? Trajeron el mundo y me sacaron a mí. Estoy tocando. ¡Abran la puerta! Para que sean bendecidos. Y muchos no quieren escuchar el llamado del Señor. ¿Cuántos de ustedes pudieran estar en esta condición? Están viviendo una vida tan alejada de Dios, una vida tan mundana, una vida tan lejos de la comunión con Dios, que Dios está llamando diciendo: oye, ábreme la puerta que estoy fuera. Necesito que vuelvas, necesito que te arrepientas, que vengas para que yo entonces pueda estar ahí en esa comunión. Es el llamado de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso hay que venir en arrepentimiento y fe al Señor. Hay que arrepentirnos. Oiga, pastor, usted no ha hecho sino hablar de arrepentirse, arrepentirse y arrepentirse. Sí. Pastor, ¿y qué es arrepentimiento? Recordemos qué es el arrepentimiento. Escucha esto. El verdadero arrepentimiento cristiano implica una convicción sincera de pecado. O sea, que usted esté convencido de que está actuando mal y que eso que está haciendo mal es pecado delante de Dios. Es sentir dolor intenso por la ofensa que le hago a Dios, que lleva a un alejamiento de un estilo de vida de santidad a un estilo de vida pecaminoso. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados de estar caminando hacia el mundo en pecado y dar la vuelta y empezar a caminar hacia Dios con dolor en el corazón, porque le he ofendido, porque me he apartado de Él, porque he ofendido a un Dios santo, bueno y amoroso. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento debe tener su raíz primeramente en la comprensión de cuán pecaminosa es una acción, una emoción, una creencia o una forma de vida. Entonces, uno debe sentirse afligido por cuánto ha ofendido a ese Dios perfecto y amoroso. Si no te sientes adolorido, si no te duele en tu corazón hacer lo malo, y luego simplemente vienes: Señor, perdóname. No es un arrepentimiento, es un remordimiento. El verdadero arrepentimiento es venir reconociendo el pecado con dolor, con angustia en el corazón y decirle: Señor, yo soy así, he hecho esto, no soy capaz, ayúdame a salir. Con angustia en el corazón. No simplemente con las palabras: ay, Señor, yo sé que pequé, ayúdeme a dejar este pecado, Señor. Ajá, y entonces, pero no te está doliendo. Si no nos duele, no hay arrepentimiento. Escucha, si no te duele, no hay arrepentimiento. Si haces lo malo, si dices lo malo, si ves lo malo y no te duele, no te puedes arrepentir. Necesitas pedirle al Señor que te duela, que tengas un corazón que se aflige, que tengas un corazón que ve su santidad, que tengas un corazón que ve su amor, su fidelidad, su paciencia, y puedas decir: Señor, que me duela porque eres tan bueno y yo te ofendo. Necesitamos primero un corazón que se duela, hermano. El arrepentimiento debe estar arraigado en una alta estima hacia quién es Dios. Debo valorar a Dios de tal manera que yo pueda decir: Él no merece que yo le haga esto. Y me tiene que doler y venir a buscar
su presencia para que me ayude a no seguirlo haciendo. Porque usted y yo no somos capaces, hermano. Esas palabras de Apocalipsis 3:20 son una invitación al arrepentimiento del cristiano, de tal manera que podamos tener comunión e intimidad con Él constantemente. Escucha, sin arrepentimiento no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Es imposible, es imposible. El Señor en su revelación nos llama al inconverso y llama a la iglesia a arrepentirse y convertirse para que los pecados sean borrados y podamos disfrutar tiempos de refrigerio en su presencia, como dice en Hechos capítulo 3 del 18 al 20. Ahora, el cristiano ya no está siendo llamado a convertirse, se supone que está convertido si es cristiano, pero sí a arrepentirse. Solo piense cuántas cosas usted hace en el día, en la semana, que ofenden a Dios. ¿Le duele? O sea, ¿de verdad te duele? ¿De verdad te da dolor en el corazón y sangras por lo malo que haces delante de Dios? Mire, ¿cuánta gente ni siquiera se duele porque no leen la Biblia? ¿Cuántos ni siquiera se duelen porque ni siquiera oran en la noche? ¿Cuántos ni siquiera se duelen porque no vienen a la iglesia? No les importa, simplemente no vienen y ya. No hay un dolor, no hay una angustia, el dolor está en la boca. Pastor, una muela. No, o sea, dicen solo con la boca que les duele. Pero no les duele en el corazón, solo con la boca dicen, ay pastor, me dolió tanto venir al culto. Ajá, ¿y por qué no vino? Porque no es su prioridad, porque no es lo primero en su corazón. Pero ese que se duele, es que yo no fui, yo quería, ay Señor, es que... Pero muchos simplemente no vienen y ya. Peor aún, los que practican cosas que no le agrada a Dios y tampoco se duelen, no hay sensibilidad en el corazón. ¿Ves? Sin esa sensibilidad no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay la manera de aprovechar las bendiciones del Señor. Necesitamos venir en arrepentimiento al Señor. Ahora, si al leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, nos percatamos que necesitamos arrepentirnos del santo y verdadero Dios, es vital que nosotros prestemos atención, tengamos el oído atento a lo que Él nos habla y no endurezcamos nuestro corazón, sino que respondamos en humillación, en humildad y en arrepentimiento. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 7? Si oyereis hoy su voz. ¿Quién está hablando hoy? ¿Pastor? Si oyereis hoy su voz, ¿cuál voz? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Te das cuenta lo que él dice aquí? Hermano, recuerde que el llamado al cristiano es a perseverar en medio de las peores circunstancias y a no doblar sus rodillas delante del mundo. No. Pero escucha, sin arrepentimiento, sin una comunión estrecha con Dios, sin su favor y su cuidado sobre nuestra vida, jamás podremos permanecer firmes en la verdad de Dios para poder venir a Él en arrepentimiento y fe. Te pregunto, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? De manera natural decimos, sí, pastor, amén, así es. ¿Te sigues arrepintiendo? El arrepentimiento no pasa una vez. El arrepentimiento es todos los días. ¿Cuántas personas hacen algo malo y dicen, ay, la embarré? Y esperan hasta por la noche para ir a pedirle perdón al Señor. ¿Y si no llegas a la noche? ¿Y si no llegas a la noche? No, en el mismo instante de la acción pecaminosa yo debo hacer un pare y Señor, Dios mío, pero tiene que haber un dolor en el corazón. Tiene que haber esa necesidad de acercarse al Señor y decirle, Señor, yo la embarré.
Señor, yo pequé. Señor, yo ofendí tu santidad, Señor. Y buscar su presencia. Pero muchas veces queremos hacerlo ya en la noche. Y si no llegas a la noche, por eso te has arrepentido. ¿Te sigues arrepintiendo? Examínate, examina tu corazón si hay arrepentimiento o no, o arrepentimiento genuino. Y si ves que no lo hay, simplemente pide al Señor que te dé un arrepentimiento genuino, que cambie tu mente y tu corazón por el poder de su palabra y que te ayude a pelear la buena batalla en el poder del Espíritu Santo. Solo así lo vas a poder hacer. La única manera. Escucha, esto es en dependencia del Señor, no es nuestra. Le voy a decir, usted y yo no somos capaces de arrepentirnos en nuestras fuerzas. Necesitamos de Él, necesitamos depender de Él, necesitamos vivir para Él. ¿Cuántas cosas? Solo miremos esto. ¿Cuántas cosas el Señor te ha hablado en los 2 últimos meses? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho arrepiéntete de tal cosa desde el púlpito cuando se predica la Biblia? ¿Y cuántas veces te has arrepentido? ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que Dios te dice que no hagas? Peor aún, ¿cuántas veces has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas? Porque solo pensamos en lo que Dios nos dice que no hagamos. ¿Y qué tal en aquellas cosas que nos dice que sí hagamos y tampoco hacemos? Hermanos, atendamos al Señor. ¿Sabe? A mí me da como no sé qué cada vez que el Señor viene hablando así como ha venido hablando. ¿Por qué, pastor? Porque uno no sabe quién se vaya a morir. Pudiera ser el pastor. ¿Tenemos la vida comprada? ¿Sabemos cuándo vamos a morir? No. Pudiéramos morir así, de insofacto. Por eso la misericordia del Señor, un llamado al arrepentimiento. A cristianos y a no cristianos. Porque el momento de morir podría ser ya. Y ya está el llamado al arrepentimiento. Pidamos al Señor que tengamos un corazón que se duele al mirarlo a Él. Al mirar su santidad, su grandeza, su amor, su fidelidad, su misericordia. Pidamos al Señor que Él coloque sensibilidad en nosotros para poder venir arrepentidos delante de Él. Que el Señor obre conforme a su misericordia. Oremos a nuestro Salvador. Señor y Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo lo que tú eres, lo que tú haces, reconociendo tu grandeza, pero también tu misericordia. Señor, he aquí tu palabra expuesta en esta hora, Señor, hablando a nuestras vidas de una manera clara. Ahí está tu amor reflejado, bendito Dios, en tu palabra. Hablándonos del estado de la iglesia, la diversidad de circunstancias que hay alrededor de la iglesia y el llamado al arrepentimiento de la iglesia y aún de los que no te conocen. Un arrepentimiento genuino y verdadero. Un arrepentimiento con dolor en el corazón. Un arrepentimiento que nos conduzca a caminar contrario al sistema del mundo y a caminar hacia ti buscando la santidad. Señor, por favor, ayuda a cada uno de aquellos que hemos recibido este mensaje de tu palabra a meditar, a examinarnos si nos hemos arrepentido y si nos estamos arrepintiendo. Ayúdanos a examinarnos si verdaderamente nos duele el pecado que practicamos, si verdaderamente nos duele el pecado que cometemos. Señor, ayúdanos a mirar si verdaderamente hay un dolor, hay una angustia en el corazón por ofenderte, por ofender tu santidad, por menospreciar tu gracia y tu misericordia, por pasar por alto tu paciencia, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo clamamos
Quita esta dureza de corazón, Señor. Quita esta barrera que se ha levantado en nosotros y que no permite que veamos nuestro pecado. Quita de nosotros, Señor, este endurecimiento. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser diferentes. Pensar diferente. Actuar diferente. Y tener un corazón diferente. Transforma, Señor, estas vidas. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Tanto que nos hablas, tanto que nos enseñas, tanto que nos exhortas, y nosotros tanto que desobedecemos. Ayúdanos, Padre, a quitar la mirada del sistema de este mundo y hacer solo tu voluntad, para poder así entonces venir arrepentidos delante de ti y disfrutar de tu presencia y disfrutar de tus bendiciones, Señor. Que podamos estar cada día, viviendo más para la gloria de tu nombre. A esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra y tu fidelidad y tu misericordia mostrada en ella. Y asimismo, te rogamos que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares y podamos, Señor, meditar en tu palabra y ser instrumentos para que otros te conozcan y vivan para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos hoy, dándote muchísimas gracias en el nombre poderoso de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén.